Entonces, como les decía, acá se encuentran dibujadas las diferentes trayectorias que les está describiendo cada uno de los puntos A, B y C, ¿sí? En amarillo tienen la trayectoria A desde el punto 000 al 11, en azul tienen la trayectoria que les está dando la curva del punto B, ¿sí? El punto B, y finalmente la trayectoria del punto C, que sería la unión de la trayectoria C3 con la trayectoria C4. Y además les está dando, o sea, el ejercicio en sí les pediría encontrar las integrales de línea para cada una de estas fuerzas con cada una de las trayectorias. Yo en realidad seleccioné la trayectoria 2 y la fuerza que seleccioné es la que está indicada en el ítem 10, en el ítem 10, que sería este de acá. Entonces, simplemente sería aplicar la definición de integral de línea. La forma más conveniente para los ejercicios prácticos en la teoría que se subió, en los videos de teoría, hay un conjunto de fórmulas donde digamos que una utiliza la parametrización respecto al arco de curva. Bueno, hay algunas fórmulas que son más útiles que otras en la práctica. En este caso, para este caso, vamos a utilizar o nos vamos a valer de esta fórmula general, ¿sí? Que sería la fuerza producto punto con el diferencial del vector posición. El vector posición vendría a ser el vector que tiene origen en el centro de coordenadas y finaliza en cada uno de los puntos de la trayectoria de la integral de línea, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que, el vector posición en este caso ya nos lo está dando, ¿sí? Y encima nos está dando parametrizado el vector posición. Lo que habría que hacer es, siempre que se resuelva una integral de línea, lo que hay que hacer es parametrizar respecto de una variable. Fíjense que acá, si bien el vector posición nos lo está dando parametrizado, esa es una gran ventaja, porque digamos que los problemas que aparecen son los de parametrización de curvas, ¿sí? En este caso, por suerte, en el ejercicio está parametrizado, pero no siempre va a ser el caso, ¿no? Lo más general es que hay que parametrizarlo. Y la fuerza, bueno, ya con el vector posición sabemos cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z, ¿sí? Que vendrían a ser las componentes en Y, en J y K. O sea, reemplazo a X por T y reemplazo a Y por T al cuadrado. Cualquier duda que tengan, yo creo que ustedes pueden hablar y me preguntan y volvemos para atrás, o trato de contestarles. Entonces, lo que estoy haciendo acá es parametrizar la fuerza en función de una sola variable. Siempre la integral de línea, como tiene una sola integral, es simple. Hay que parametrizarla respecto de una sola variable. Bien, entonces directamente se reemplaza a X por lo que vale respecto del vector posición, que es T a Y por T al cuadrado y a Z por T a la cuarta, que es lo que está reemplazado acá en la fuerza. Bueno, si no me equivoqué, que yo soy de equivocarme bastante en los cálculos, simplemente lo que hice acá fue potencias de igual base se suman los exponentes, bueno, y escribí la simplificación de
de este campo vectorial. Esta vendría a ser el vector posición, pero fíjense que el vector posición lo tengo que expresar diferenciado, o sea, es el diferencial del vector posición, según la fórmula. Entonces, lo que habría que hacer, aumento el zoom, disculpen, la máquina hace lo que quiere, no lo que yo le pido. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el diferencial del vector posición, que no es otra cosa que la derivada del vector posición respecto de la variable t multiplicado por el diferencial t. La derivada de r, acá está, la derivada de r, ¿sí?, del vector posición, bueno, es sencillo, son todas potencias, ¿no es cierto? Acá sería esta sería la derivada y es lo que se reemplaza acá, ¿sí? Hay que hacer el producto punto. En este caso directamente se multiplican los componentes que tienen el mismo versor, ¿sí? Los componentes que tienen el mismo versor y bueno, el resultado, de nuevo, si no me confundí, sería este, ¿no? Ya recuerden que el producto punto les termina dando una función escalar. Terminó dando esta función escalar y bueno, y después se resuelve la integral como una integral simple que la que ustedes vieron en cálculo 1. Eso sería el... A ver si... Quiero ver si hay alguien para pedirme admisión, así que voy a volver para atrás y sigamos entonces con el ejercicio número 10. El ejercicio número 10, esta es la actividad de la guía. Es un poquito rebuscado, pero bueno, como estaba en la guía y era bastante rebuscado, decidí hacerlo. En este caso, les está pidiendo determinar el trabajo. Bueno, en el video de teoría o yo últimamente estoy mirando, o sea, en el apunte de la cátedra tienen un resumen que está buenísimo, además está sacado de varios libros, un resumen teórico de todos los temas, ¿cierto? Ahí se ven todos los conceptos. Pero bueno, es un resumen, no está, digamos, tan desarrollada como en libros la explicación. Yo, basándome en lo que está en el apunte de la cátedra y bueno, y viendo de libro, últimamente estoy viendo bastante el Thomas, porque me parece que es sencillo de entender. Y en el Thomas, que digamos, los videos de teoría hacen enfoque a ese libro, la teoría, en el Thomas les dice que y seguramente en los otros libros, ¿no es cierto? Pero como yo estoy leyendo últimamente del Thomas, les digo que en el Thomas les dice que el trabajo, porque fíjense que acá les está pidiendo el trabajo realizado por el campo de fuerzas, o sea, esto vendría a ser un campo vectorial que se encuentra en el plano, porque tiene las variables x, y y tiene dos componentes, y j.
Y el trabajo se define exactamente igual que la integral de línea. O sea, es lo que vimos antes, es una integral simple de la fuerza por el diferencial del vector posición. El vector posición que me está dando la trayectoria, ¿sí? En este caso la trayectoria me dice que es un objeto, que es un objeto que, a ver si hay alguna link que está por admitirme, no. Bueno, entonces les dice que es un objeto que describe esta trayectoria, que es la trayectoria de una parábola. En este caso no, la trayectoria no está, digamos, no está dado como un vector, como el vector posición. Entonces lo que habría que hacer es armar ese vector posición que me dé esta trayectoria. Bien, estamos en el plano XY. Entonces, estamos en el plano XY. En el plano XY, yo ahí les dibujé la trayectoria, teóricamente la trayectoria, sé que el punto pasaría el movimiento de la partícula, ¿sí? A la que le queremos encontrar del trabajo, que está afectado por esta fuerza, pasa por los puntos menos 1, 0 y 1, 0. Si hacemos la gráfica en el plano de esta parábola, bueno, la forma que va a tener es una cosa así, dándole un valor C, dándole un valor, digamos, positivo. Estamos dando AC un valor positivo. Porque probablemente, bueno, ustedes dirán por qué no le di un valor negativo. Bueno, no se me ocurrió darle un valor negativo, pero probablemente no tiene nada que ver. Bueno, yo consideré un valor positivo, ¿sí? De C. Entonces, si C tiene un valor positivo, la parábola, fíjense que el coeficiente que afecta al término de segundo grado va a ser negativo, por lo tanto la parábola va a tener las ramas hacia abajo. Va a tener las ramas hacia abajo y va a pasar por estos dos puntos que son los puntos que tiene que pasar, digamos, esta trayectoria y que se confirman si ustedes le dan el valor de x menos 1, van a ver que y vale 0 y cuando a x le den 1, y vale 0, ¿sí? O sea, esta trayectoria confirma el paso por estos puntos, dándole a C un valor positivo. Bueno, entonces lo que habría que hacer es escribir el vector posición que me dé los puntos de esta parábola. Simplemente ya acá podríamos decir que si yo parametrizo todo en función de x, esto ya estaría, digamos, parametrizado. Habría que escribirlo como vector, que tiene una componente en x y una componente en y. Bueno, en y va a valer esto, ¿sí? Y en este caso a x yo lo llamé t, ¿sí? Si x vale t, y me va a quedar en función de t. Reemplazo directamente a x por t, ¿sí? Así estaría describiendo el vector posición. Es sencilla esta parametrización porque ya casi como que está dada, ¿no es cierto? Ya me está dando cómo varía y, ¿sí? Y bueno, y x va a ir entre el punto menos 1 y 1. Me voy a estar moviendo a lo largo del eje x. Que en este caso es exactamente igual a t. O sea que t vale entre menos 1 y 1. Después simplemente lo que hay que hacer es reemplazar en la fuerza, ¿sí? Escribir la fuerza en función de una sola variable.
Bueno, acá no está puesto, no está escrita más detallada la integral de trabajo, ¿sí? Que es exactamente la integral de línea, pero sería todo esto que está acá, es la fuerza, ¿eh? Es la fuerza, donde ya se reemplazó a x por t, y ahí se lo reemplazó por esto, ¿eh? En función de t. No sé si se entiende. Entonces, a x lo reemplacé por t, me quedaría t al cuadrado. E y lo reemplacé por la ecuación de la parábola, pero en función de t. O sea que ahí lo reemplacé por todo esto. Lo mismo hice para las componentes en j, ¿sí? A x lo reemplacé por t y ahí lo reemplacé por todo esto y me quedó el campo de fuerza de esta forma. Después lo que... Bueno, acá está mal, o sea, tendré que haberlo sacado cuando lo hice y no... Son impulsos de ansiedad, pero acá tendré que haberlo puesto derivado, ¿no? Que es lo que hice acá abajo. Así que les pido disculpas. Esta parte va derivada, ¿eh? Entonces ahí puse directamente el vector posición, pero recuerden que va el diferencial R, o sea, la derivada del vector posición. Si hago la derivada de t me da 1, y si hago la derivada de j me termina dando esto, ¿no? O sea, esto vale 0 y acá me quedaría 2 por t por c negativo. Entonces j me quedaría de esta forma por el diferencial t. Hago el producto punto y evalúo, ¿eh? O sea, desde acá en más, esto ya lo saben hacer, es una integral simple. No sé si se entendió hasta ahí. O sea, es aplicar la definición de integral simple. Voy a ver si busco algún ejercicio más para mostrarles, sobre todo para la parametrización. Bueno, pero además el ejercicio les está para la parametrización de trayectorias y se los muestro, ¿eh? Se los voy a buscar para en los próximos días. Además de encontrar el trabajo, ¿sí? Ahí encontramos resolviendo esta integral que está acá. Bueno, encontramos el trabajo en función de c, donde c es, digamos, una variable. ¿Está? En el gráfico que yo hice consideré a c positivo, pero bueno, puede ser negativo también c. De todas formas, acá c está libre, ¿sí? Puede ser tanto positivo como negativo. Entonces encontramos el trabajo en función de c, si resolvemos esta integral. Fíjense que t ya toma los valores entre 1 y menos 1, pero c queda como variable. Lo que habría que hacer entonces, este sería el trabajo del recorrido de una, digamos, de una partícula que se está moviendo por esta trayectoria, afectado por esta fuerza en cada uno de los puntos. Entonces hice la integral a lo largo de esta trayectoria. Y encontré que el trabajo realizado es este. Lo que me pide, además, como extra del ejercicio es... Bueno, esta parte no la hice, se las dejo a ustedes comparar. Pero les dice... sobre el objeto que se mueve en la parábola, determinar el valor de C para que el trabajo sea mínimo. El valor de C para que el trabajo sea mínimo. Bueno, encontraron una ecuación de trabajo en función de C, se encontró,
una ecuación del trabajo en función de C, simplemente lo que hay que hacer es, bueno, para encontrar posibles máximos y mínimos, lo que había, ustedes saben de cálculo 1, que había que derivar e igualar a 0. Así se encontraban puntos críticos de una función, los puntos críticos de una función. Y esos puntos críticos pueden ser máximos o mínimos, o simplemente un punto crítico, ¿no? O sea, un punto de inflexión. Otra cosa que no sea un máximo o mínimo. Entonces, lo que hay que hacer es derivar e igualar a 0. ¿Sí? Perdón, este no era el resultado, ¿sí? Acá. Esto es el resultado, ¿sí? Esta es la ecuación. Es una ecuación cuadrática, el trabajo. El trabajo está dado por una ecuación cuadrática. Es 40 menos 48 sobre 5 por C más 8 sobre 15 avos por C al cuadrado. Bueno, esto se deriva, ¿sí? Para encontrar el punto crítico y se iguala a 0. Y ahí encontraríamos el valor de C que me estaría dando el punto crítico. Yo consideré que esto era un mínimo. En realidad, o sea, el valor de C, ¿está bien? Que me daría el punto crítico, despejando de acá, es igual a 9, si hice bien los cálculos. De todas formas, tendría que haber hecho la derivada segunda, que no la hice. Tendría que haber hecho la derivada segunda para saber si este punto es un máximo, un mínimo o ninguna de las dos cosas. Ustedes saben que si la derivada segunda de esta ecuación da mayor que 0, es un mínimo. ¿Sí? Bueno, y si hacemos la derivada segunda, nos termina dando que C es igual a 0. O sea, no se sabe si es un mínimo, ¿no? Porque daría, esto es igual a 0 y me quedaría... me quedaría 16 sobre 15, sí, es un máximo. Da positivo, por lo tanto es un mínimo. ¿Está bien? Este sería entonces el valor de C, ¿está bien? Para saber que me estaría dando el trabajo mínimo. Bueno, después me pide, lo que habría que hacer es comparar con una trayectoria recta, que esa parte no la hice, pero habría que encontrar una recta en un plano, es sencillo, ¿no es cierto? Bueno, sencillo. Habría que hacerlo, pero sería una recta que una de los dos puntos. En general, esa recta no tiene pendiente porque estoy sobre el eje horizontal, ¿no? Bien, podrían hacer la otra parte y comparar para ver cuánto es el valor del trabajo y comparar los trabajos por un camino y el otro. Finalmente, esta integral, como se los está dando, ya está resuelta. Es una integral de línea, ¿sí? Que se les está dando directamente en forma escalar. Esto es una función escalar. Es una integral simple de una función escalar donde aparecen varias variables. O sea, esto que está acá resuelto es la operación hecha del producto punto del campo vectorial con el diferencial
del vector posición, ¿eh? Donde el diferencial del vector posición es el diferencial x, diferencial y, diferencial z en cada una de las componentes, y la fuerza es lo que acompaña al diferencial. Si hacen el producto punto de esto con esto, van a encontrar esta función escalar, ¿eh? Y les pide resolver, ¿sí?, la integral de línea siguiendo esta trayectoria. Yo lo traduzco, no sé si está bien traducido, pero es un segmento, cuando dice línea yo lo traduzco como recta, un segmento recto, ¿sí?, entre el punto 0, este punto que está en el espacio, y este otro punto que está en el espacio. Bueno, se podría, en este caso si es un segmento recto, se podría averiguar, ¿no? Se podría deducir fácilmente. Pero bueno, hay otra forma o sea, ustedes podrían hacer eso, deducir la trayectoria, ¿sí? Una vez que encuentran la trayectoria, o sea, tienen que encontrar el vector posición que me dé esta trayectoria. Una vez que encuentran el vector posición, lo que tienen que hacer es derivarlo y multiplicarlo por el diferencial t. Así como está, no lo pueden, digamos, resolver así como está esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta función, porque depende de 3 variables y usted tiene una integral simple, o sea que hay que parametrizarlo respecto de una sola variable. La variable que estamos eligiendo es t, pero pueden elegir cualquiera, ¿sí? Pero en ingeniería por lo general es todo con respecto al tiempo, ¿eh? Hay otra forma de resolver una integral de línea que haciendo el producto punto del diferencial del vector posición por el campo vectorial, que es encontrando la función potencial. ¿Cómo encuentro la función potencial? Bueno, primero, para saber si puedo encontrar la función potencial, ¿sí?, lo primero que tengo que saber es si este campo vectorial es conservativo o no, ¿eh? Para averiguar si el campo es conservativo, lo que tengo que hacer es aplicarle el rotor, ¿eh? A este campo vectorial le encuentro el rotor. ¿Cómo es resolver el rotor? Bueno, simplemente es el producto vectorial entre el vector nabla, que está acá, ¿sí?, y el campo vectorial, que es este, ¿eh? Cualquier duda que tengan me interrumpen y me dicen, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, resuelvo este determinante, ¿sí? Al resolver este determinante, lo que estoy haciendo es resolviendo el producto cruz entre el vector nabla y la fuerza. Fíjense que en el caso de que este rotor, no le puse igual, le puse implica, ¿no? Si este rotor, ¿sí?, en todos sus componentes es igual a 0, que si no me equivoqué da eso, ¿está? Esto ya lo saben hacer, cómo calcular un determinante, ya lo vieron un montón de veces en álgebra, ¿sí? Obviamente que uno se olvida, pero bueno, lo van a tener que recordar. Hacen para i, ¿está bien? Hacen el producto de este por este menos este por este, es lo que puse acá, ¿sí? Para j es menos este por este menos este por este, es lo que está acá, ¿sí? Bueno, allá hemos visto ejercicios donde tenéis que encontrar el rotor.
Bueno, si el resultado de resolver esto les da 0, como es lo que ocurre acá, ¿sí? Esto me da 0, esto me dio 0 y el otro me dio 0, quiere decir que en todos sus componentes el rotor vale 0. Eso quiere decir que la fuerza es conservativa. Entonces la fuerza es el resultado del gradiente. Eso ya lo hemos visto, el gradiente, ¿se acuerdan? Acá me faltó la rayita, ¿no? Porque esto acá es un vector. Es el gradiente de una función y esa función es la función potencial. O sea, lo que vamos a hacer es encontrar esta fuerza, esta función. Encontrando esta función vendría a ser la primitiva de este resultado. ¿Está? Resolver esta integral en forma indefinida, ¿sí? La primitiva de todo esto, ¿sí? Y de todo esto es esta función. ¿Está? Porque lo que estoy haciendo, en este caso, si yo reemplazo a f por el gradiente de la función potencial, ¿sí? Lo reemplazo por el gradiente de la función potencial, la integral del gradiente de la función potencial es f. Es f. O sea, resolver esto es encontrar f. Siempre y cuando f, a f me refiero con el campo vectorial, siempre y cuando f sea conservativo. O sea que el rotor me dio 0 en todos las componentes. Bueno, ¿cómo encuentro f? Hay dos formas. Después voy a tratar de hacer otro ejercicio encontrándolo de la otra forma. Yo elegí la forma más complicada en este caso. Bueno, lamentablemente. Pero bueno, después se los voy a explicar de la otra forma que es más fácil. Encontrar f, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? La otra forma, esto lo pueden hacer en todas las integrales de línea, ¿no? Si ustedes tienen el integral de línea, lo primero que hacen es identifican el campo vectorial, le aplican el rotor. Si el rotor les dio 0, ¿sí? Y bueno, pueden resolverlo por la trayectoria, que tendrían que encontrar la trayectoria, o lo pueden encontrar, tendrían que llegar al mismo resultado, encontrando la función potencial, encontrando f, ¿sí? Que es resolver esta integral de línea, encontrar f, y después hay que evaluarlo en estos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro f? Bueno, sabiendo que f es el gradiente, o sea, f función potencial, ¿sí? ¿Cómo encuentro la función potencial? Bueno, sabiendo que la fuerza, ¿sí?, es el gradiente de la función potencial, lo que hago es integro una de las componentes de el gradiente de la función potencial, o sea, integro una de estas componentes, ¿sí? O esto, o sea, de estos términos, en este caso serían términos, no componentes, ¿sí? O integro alguno de estos términos, elijo este, o este, o este, el que ustedes quieran. Yo elegí este, ¿está? Integro respecto de x. Es lo que hice acá. Estoy encontrando f, la función potencial, para no resolverlo por la trayectoria. Entonces, integro el primer término, estoy integrando respecto de x. Entonces, al integrar respecto de x, lo que voy a encontrar es x al cuadrado, la primitiva es x al cubo sobre 3, más una constante. En este caso, f1, esta f,
es distinta de esta función potencial, ¿eh? Esta es f sub 1. ¿Eh? Le tendría que haber puesto otra letra, pero fíjense que es f sub 1. Esto es distinto de esto. ¿Está? Entonces, esta función que encontré acá depende de y de z. Como depende de y de z, es para x, como yo estoy integrando respecto de x, esto es una constante. ¿Eh? Entonces la forma más general de la constante para esta integral es una función que depende de y y de z. Si yo hago variar a y y z, x ni se entera. X ni se entera. Porque no depende de y y de z. Todo esto que está acá vendría a ser f. Es la función potencial que yo quiero encontrar. Sin embargo, esta función que depende de y de z no la conozco. Si derivara, fíjense qué es lo que hice acá, si yo derivo la función potencial que encontré, que es todo esto, si lo derivo respecto de y, que es lo que hice acá, derivé toda la función potencial respecto de y, el primer término vale 0 y el otro término, bueno, es la derivada parcial respecto de y de f sub 1. Esta derivada parcial de todo esto, porque yo acá derivé la función potencial, si yo estoy derivando respecto de y, lo que estoy haciendo es, estoy encontrando el término de la fuerza conservativa en J. Si ustedes se acuerdan, acá yo no puse todo, tal vez cometí el error, no puse cómo era el gradiente, pero es la derivada parcial de f de la función potencial respecto de x, me da la componente en y, la derivada parcial de y de toda la función potencial, que es lo que hice acá, derivé ahí con respecto a toda la función potencial, me da la componente, esto acá, y z, no es otra cosa que la componente del campo vectorial en J. Por eso lo igualé a esta componente. ¿Sí? Bueno, no sé si se entiende eso. Entonces, derivé toda la función potencial, ¿sí? Me quedó esta parte, porque esto vale 0, y eso es igual a la componente de la fuerza conservativa en respecto de J, que me da IZ. Si integrara esto, esto que está acá, ¿sí? Fíjense que si yo integro esto, estoy integrando IZ, ¿sí? Lo que hice acá. Lo que hice fue la integral de todo esto coincide, ¿sí? Coincide con la integral esta porque son iguales, son iguales, ¿se entiende? Con la integral de la función potencial respecto de y, coincide, ¿está? Bueno, porque son iguales, pero si yo, a ver, olvídense de esa parte porque si no se van a perder. Esto que está acá, ¿sí? Si yo lo integro respecto de y, vuelvo a obtener f1. Vuelvo a obtener f1. ¿Se entiende eso o no? Si yo lo integro respecto de y, vuelvo a obtener f1. Entonces, vuelvo acá. ¿Sí? Es lo que hice en esta ecuación. Reemplacé por la integral de la derivada parcial de f1 respecto de y. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Entonces me quedó que la función potencial es igual a esto que está acá, ¿sí? Si resuelvo esta integral respecto de y, lo que voy a encontrar es, z es una constante, me va a quedar y al cuadrado sobre 2 por z más una constante. Fíjense que ahora yo estoy trabajando con F1, ¿sí? Y F1 depende de y y de z. Por lo tanto, si yo estoy integrando respecto de y, ¿sí? La variable z o una función que dependa de z va a ser una constante para y. Si yo acá varío esta función respecto de z, y no se entera, y no se entera porque yo estoy variando, esta función depende de z solamente, no depende de y. Por eso acá en forma general la constante va a ser una función de z, ¿está? Es una función de z porque f1 depende de y y de z y yo estoy integrando respecto de y nada más, ¿sí? Es lo que hice. Finalmente entonces me quedó que la función potencial tiene esta forma, tiene esta forma. Me queda por encontrar que es esta función incógnita, me queda por encontrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a derivarlo respecto de z. Estoy derivando toda la función potencial respecto de z, ¿sí? Toda la función potencial. Si yo derivo toda la función potencial respecto de z, esto va a ser igual a la parte del gradiente del campo vectorial que tenga componente en K, ¿sí? ¿Estamos? Y la parte del campo vectorial que tiene componente en K, que es esto que está acá, ¿sí? Es lo mismo, o sea, lo que acompaña el diferencial z, es igual a i al cuadrado sobre 2, ¿está? O sea que si yo hago la derivada parcial de la función potencial respecto de z, lo que voy a encontrar es la componente de la fuerza en K. ¿Qué va a ser esto? ¿Sí? Yo derivé la función potencial, me dio esto, y esto va a ser igual a la componente de la fuerza conservativa en K. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza es conservativa, o sea, el gradiente de la fuerza es igual a la fuerza conservativa, al campo vectorial, perdón. Bien, entonces, al igualar esto con esto, se van, porque si yo paso esto para este otro lado, pasa negativo, se restan y me quedaría que igual a 0, ¿sí? Y me queda, por lo tanto, que la derivada parcial de h, que depende de z nada más, respecto de z es igual a 0. Entonces ahí tengo que buscar algo que derivado me dé igual a 0. Si yo quiero encontrar la primitiva de esto, busco algo que derivado me dé igual a 0. Ese algo, en forma general, es una constante c. Entonces me quedo que la función potencial es igual a esto. ¿Por qué? Porque esta función es igual a una constante. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, una vez que encontré la función potencial, ¿sí? Esta integral, que es igual a esto, si yo lo resuelvo, voy a encontrar la función potencial, ¿está? Donde la función potencial es esto, ¿sí? La constante, ya al estar definida, esto acá vendría a ser una función cuando la integral está indefinida, pero si yo la integral la quiero encontrar entre un punto y otro punto, ya la estoy definiendo la integral, ¿sí? Entonces, la constante esta se hace 0. Si ustedes lo resolverían, si aplican la regla de Barrow, se restan los c y se hace 0, por lo tanto, ni siquiera lo tengo en cuenta, lo hago igual a 0 y listo, ¿está? Porque va a dar lo mismo. Bueno, entonces, como esto vale 0, mi función potencial tiene esta forma, es
x al cubo sobre 3 y al cuadrado sobre 2 por z, que sería esto que está acá, ¿sí? Y lo tengo que evaluar en los puntos extremos. Este es el mínimo y este sería el máximo. Bueno, si no me confundí, lo que hago es x vale 0, y vale 3 y z vale 4. Y lo mismo pasa cuando evalúo en el punto mínimo, ¿no? X vale 0, y vale 0 y z vale 0, o sea, todo se me hace 0. Si no me confundí en los cálculos, esto daría 18. Les pido mil disculpas por